De otra medida, entran como alternativas los métodos sistémicos. Los métodos sistémicos llegan y se basan en análisis profundos que se hicieron de manera similar al cual ustedes realizaron cuando hicieron el ¿cómo es que se llama? El taller, la guía. El polígono. Que en el polígono ustedes cayeron en conclusiones de que ustedes pueden enlazar un sistema de la referencia final si ustedes tienen una cadena de enlazamiento representado a través de matrices de transformación homogénea. Es decir, estos métodos operan bajo la siguiente lógica. Si yo a un manipulador a cada eslabón le asociara un eje y a ese eje le creara un sistema de referencia y este sistema de referencia fuera solidario a él, es decir, que a través de una MTH yo representara las orientaciones y rotaciones que haya sufrido ese eslabón y quedaran contenidas en él. Entonces, en ese orden de ideas, A de 0 a 1, por ejemplo, me estaría representando cómo está el sistema 1 con respecto a la base, pero a su vez, si yo representara el sistema 2 con respecto al 1, yo al multiplicar el sistema A de 0 a 1 por A de 1 a 2, yo terminaría representando el sistema 2 con respecto al sistema 0. Me imagino que a esa conclusión cayeron al terminar de resolver el polígono, ¿o me equivoco? Sí, señor. Sí, señor. Quiere decir que eso nosotros lo podemos usar, pero el problema es cómo. En algunos casos sería muy fácil. Por ejemplo, en este caso, que tenemos un manipulador de solo 2 graditos de libertad, podríamos asumir que tenemos un manipulador en el cual en condiciones iniciales, pero que para esto es más fácil usar acá esta tablet. Entonces, para nosotros sería fácil decir, bueno, en este ejemplo que tenemos un manipulador de 2 graditos de libertad, vamos a crear un sistema 1. Y ese sistema 1 yo lo voy a referenciar con respecto al sistema 0. Y yo voy a crear un sistema 2 y lo voy a representar con respecto al sistema 1 y así sucesivamente, así como hacíamos en el polígono. Entonces, así como hacíamos en el polígono, vamos a crear un sistema de referencia inicial, que acá lo llamaron X y acá lo llamaron Y. Y acá tenemos el sistema de referencia 1, que tendría en cuenta la posición final del eslabón y la orientación, es decir, la rotación que le haya podido dar el ángulo, si es prismático o si es rotacional. En ese caso, como es rotacional, aparte de la distancia morfológica L1, le agregaríamos esta rotación Q1 o θ1 y ese sistema 1 lo podríamos representar como está acá. Y1 hacia arriba, X1 hacia arriba. ¿Listo? Y si yo le dijera, bueno, enláceme o búsqueme formas de enlazarme el sistema 1 con respecto al sistema 0 a través de rotaciones y traslaciones. Usted podría decirme, no, pues fácil. A mí se me ocurre, por ejemplo, cosas como que el sistema 1 coincidió inicialmente con el sistema 0 y lo roté en torno a qué eje rotaba Q1. Z. En torno a Z. Entonces lo primero que yo le haría sería una rotación en Z
en Q1. Pero eso nada más me explicaría que el sistema quede así. Ahora falta, después de ese movimiento, ¿qué tendría que hacer? Trasladarlo, ¿sí o no? Pero como yo voy a hacer traslaciones con respecto al móvil, para no tener que hacer premultiplicaciones, sino trabajar todo en postmultiplicaciones, con respecto a qué coordenada tendría que moverlo. Y. No sea burro. Si usted tiene allá hacia allá y le quedó hacia acá X, y usted necesita que este sistema pase de acá hasta acá, en Pues en torno a X. en X, entonces usted necesita moverlo hacia allá. ¿En torno a qué eje está ejecutando ese movimiento? En torno a X. ¿Qué valor sería la distancia? Por eso X. L1. ¿Listo? Por eso recordemos que las traslaciones sería el vector P de la matriz NOA con valor. Entonces por eso acá le estamos dando L1, 0, 0 y el resto es la matriz identidad. ¿Estamos claros? Sí, señor. Y usted la pone. Pero Sí, profe. esa traslación sería con respecto al móvil, por decir así, al sistema móvil que estamos al X1. ¿Qué me dice? O sea, que esa traslación sería con respecto a X1. O sea, se mueve Sí, sobre claro, X1. porque se está moviendo con respecto al móvil y es que eso es lo que causa la posmultiplicación. Porque si lo moviéramos con respecto a otro eje, si lo moviéramos con respecto a X de la base o a Y de la base, ya no sería un movimiento con respecto a un móvil, sino sería movimiento con respecto a un fijo. ¿Sí me hago entender? Sí, y ya tendríamos que poner las dos componentes si lo moviéramos con respecto al Sí, fijo. bueno, el asunto no es ese. El asunto es que acá encontramos dos movimientos que me convierten este sistema con respecto a la versión original en cómo estaba. Pudieron haber sido otros, porque recordemos que cuando ejecutábamos el polígono veíamos que podíamos encontrar otras combinaciones, ¿sí o no? Acá podría pasar lo mismo. Yo pude haber trasladado primero y después rotar. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Pero en ese orden de ideas prefería hacerlo así, listo, no hay problema. El hecho es que el resultado de la multiplicación, por el significado geométrico que tiene lo que yo acabo de hacer, me estaría representando A de 0 a 1. Es decir, cómo está el sistema 1 con respecto al sistema 0. Si yo hiciera lo mismo con el sistema 2, entonces yo podría decir, bueno, ya tengo el sistema 1 de esta manera, tengo el sistema 2 de esta manera. Entonces yo podría decir que primero lo roté en torno a Q2. Yo sé que Q2 gira en torno a Z. Y eso me haría que Y me quede hacia allá y que X me quede hacia acá. Entonces lo primero sería una rotación en Z, Q2. Lo siguiente sería una traslación. ¿En torno a qué eje? También en torno a X. Porque yo lo que tengo que mover es este origen, desplazarlo para que se suba hasta acá. ¿Qué distancia? La distancia L2. Por eso es que acá es L2, 0, 0. Y acá también encontré dos movimientos que al multiplicarlos me obtienen A de 0 a 2. A de 1 a 2, perdón. Es decir, ¿cómo enlazo el sistema 2 con respecto al sistema 1? Quiere decir que si yo hiciera lo mismo que hacía en el polígono y yo multiplicara A de 0 a 1 por A de 0 a 2, en este caso yo estaría obteniendo A de 0 a 2.
Y teóricamente yo estaría representando el sistema final con respecto al sistema de la base. Quiere decir que esta NOAP es el modelo cinemático directo. ¿Estamos claros en eso?